La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos al Mundo de Mañana. Armagedón significa distintas cosas para distintas personas. Algunos entienden que se refiere a una gran guerra, que generalmente incluye armas nucleares. Otros piensan en términos más generales, como un gigante asteroide que colisiona y provoca devastación en la Tierra. Pero lo que todos tienen en común es la creencia en alguna clase de evento cataclísmico futuro que extinguirá la vida existente en la Tierra. Pero ¿de dónde proviene este término? ¿Es algo que nos debe concernir a nosotros? Muchos entienden correctamente que el término Armagedón proviene de la Biblia cristiana, pero muy pocos han realmente leído lo que la Biblia dice con respecto a esta palabra. Una persona común de cualquier nación occidental donde la Biblia puede ser encontrada en la mayoría de los hogares, ni siquiera sabe dónde encontrar la palabra Armagedón en la Escritura. Inclusive otros se sorprenderían de lo poco que la Biblia dice al respecto. ¿Sabía usted que la palabra es usada solamente una vez? Armagedón es una palabra griega que viene de las palabras hebreas Ar y Megido. Ar significa el monte o la colina de Megido. Megido era una ciudad antigua, los restos de la cual pueden ser vistos en el lado sur de Esdrelón, también conocido como el Valle de Jezreel y como la llanura de Megido. Este gran valle en la moderna Israel ha sido el escenario de muchas batallas históricas, y de acuerdo a la Biblia jugará un rol en la futura batalla que hará palidecer a todas las otras guerras en comparación. Notemos que dije que jugará un rol, porque la final batalla no tomará lugar en Megido. Muchas películas y libros representan la vida después de Armagedón como revertida hacia el pasado a la era de piedra. Albert Einstein, en su frase famosa, dijo: «Yo no sé con qué arma se peleará en la Tercera Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra Mundial se va a pelear con palos y piedras». ¿Existirá una literal batalla de Armagedón? Y si es así, ¿quiénes serán los combatientes? ¿Cuál será el desenlace? ¿Y cuál será la implicación para el mundo y para usted como individuo y para sus familiares y seres queridos? Yo tengo muy buenas noticias, así que acompáñenos mientras exploramos Después de Armagedón. Bienvenido nuevamente al Mundo de Mañana. En el programa de hoy vamos a ver que hay buenas noticias para después de Armagedón. Pero primero debemos entender de dónde proviene este término, por qué es importante para usted y por qué va a acontecer. Tristemente, antes de la buena noticia, debemos encarar la realidad de que hay muchas malas noticias en nuestro mundo y que va a empeorar antes de que mejore. Pero estamos seguros de que eventualmente va a mejorar. La Biblia es un asombroso libro lleno de profecías que ya han tomado lugar y que están tomando lugar ante nuestros propios ojos hoy en día y que van a tomar lugar en el futuro. Por ejemplo, cuando leemos en el capítulo 12 del libro de Zacarías, describe el estado de la ciudad de Jerusalén ahora. ¡Y qué imponente profecía! He aquí yo pongo a Jerusalén por copa de temblor a todos los pueblos de alrededor cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados, aunque todas las naciones de la tierra se juntaren contra ella. Desde el año 135 a.C. hasta 1967, los judíos, refiriéndose a Judá en este pasaje, no controlaban Jerusalén. Esta escritura claramente predijo que llegaría el momento cuando Jerusalén sería un lugar problemático para el mundo, y que los judíos estarían ahí en ese momento. Y que además sería tan problemático que todas las naciones de la tierra se juntarían en contra de Jerusalén.
Amigo, estamos viviendo ahora en esos momentos. Jerusalén hoy en día es el hogar de tres grandes religiones, el judaísmo, el islam y la cristiandad. Cuando Zacarías escribió su libro alrededor del año 500 a.C., existía solamente uno. La cristiandad apareció en el primer siglo después de Cristo, y el islam no aparecería hasta después de 600 años. Fue aquí en Jerusalén que Abraham fue enviado a ofrecer a su hijo Isaac, donde Cristo fue crucificado, y donde los musulmanes creen que Mahoma hizo su milagroso viaje nocturno hacia el cielo. En lo que están de acuerdo estas tres religiones es en que Abraham fue probado por Dios para ver si ofrecería a su hijo a Dios. Él fue instruido a llevarlo al monte Moria para ofrecerlo en sacrificio. Dios luego lo previno de que no lo hiciera, una vez que Dios supo que Abraham lo ponía a Dios primero. La enseñanza bíblica dice que el hijo que debería ofrecer Abraham era llamado Isaac. Los musulmanes creen que era el otro hijo de Abraham, llamado Ismael, el que debería ser sacrificado. Pero todos están de acuerdo que el lugar del monte Moria es conocido hoy como el monte del templo, y es donde hoy es encontrado el domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Esta es además la localidad del templo judío edificado por Salomón y Zorobabel, y esta tierra sagrada no está lejos de donde fue crucificado Jesucristo. Creo que podemos empezar a ver el problema. Pero existe otro problema, que son los pecados de la humanidad en general. Los árabes y los judíos no son los únicos que no se pueden llevar de acuerdo. Los cristianos han peleado contra otros cristianos a través de los siglos en las guerras más sangrientas registradas. Hasta hoy en día los musulmanes se siguen matando entre ellos. Otras guerras entre tribus continúan hoy en día en partes de Asia y en África. Aunque las guerras y las matanzas son solo la superficie de las atrocidades de la humanidad. Dios le dio a la humanidad leyes para diferenciar el bien del mal. Nos dice que debemos honrar a nuestros padres y que no debemos cometer homicidios, adulterios o hurtos. Pero hoy en día los niños son groseramente irrespetuosos con los padres. El asesinato está descontrolado en ciertas partes del mundo y la infidelidad y el adulterio se siguen incrementando en todo el mundo. La mayoría de nosotros hemos sido víctimas de robos, ya sea que alguien haya entrado en nuestras casas o vehículos o que hayamos sido engañados en negocios. Y todos pagamos de más a causa de los hurtos en los negocios, lo que significa que alguien le ha robado a usted también. Mientras que algunos creen que se han salido con la suya, ya sea deshonrando a sus padres, cometiendo asesinatos, adulterio o robo, existe un Dios que puede ver todo esto y que presta atención. Él le declaró a la antigua Israel: seguiréis hurtando, matando, adulterando, jurando falsamente y andando tras dioses ajenos que no conociste. Y vendrás y te pondrás delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirás: librados somos para hacer todas estas abominaciones. Así es, Dios presta atención de nuestro comportamiento. Y la violación de sus leyes es llamada pecado. El pecado le trae angustia y sufrimiento a su creación. Y es la causa de por qué Él odia tanto al pecado. Es el pecado el que trae las guerras, hogares quebrantados, niños preguntándose quiénes son sus padres, y la ignorancia y la confusión del plan de Dios para el hombre. Algunos piensan de Dios como un viejo hombre que está tan lleno de amor que toleraría cualquier cosa. Y en verdad sí está lleno de amor. Y es por eso que no toleraría el mal comportamiento por siempre. En cambio, Él castiga al mal comportamiento para alentar el buen comportamiento. El profeta Isaías describe el castigo de Dios en Isaías 13. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los poderosos. Por tanto haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación del Eterno de los ejércitos, y en el día de su ardiente ira. La Biblia dice que nos vamos a meter en un problema tal, que toda vida sería extinguida en la tierra a menos que Dios intervenga. Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, o sea, no quedaría con vida.
mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí es cuando Dios intervendrá para salvar la tierra. Uno piensa que esa intervención será apreciada, pero este no es el caso. Existe un ser espiritual llamado Diablo y Satanás, que nos ha engañado tanto que en realidad pelearemos contra Jesucristo cuando retorne a salvarnos de nuestra propia extinción. Y aquí es donde aparece Armagedón. Apocalipsis 16 describe un tiempo futuro cuando los espíritus inmundos poseerán a una figura religiosa carismática y a una poderosa figura política, el cual a través de poderes milagrosos influenciará a los reyes de la tierra para congregarlos para pelear contra Cristo a su retorno. ¿Y dónde se congregarán? Leámoslo en Apocalipsis 16. Porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Notemos que el nombre de la batalla es la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí es el único lugar donde se usa la palabra Armagedón en la Escritura, y se refiere solamente al lugar donde los ejércitos se congregan antes de proseguir hacia Jerusalén. Antes de llegar a las buenas noticias, después de Armagedón, notemos el desenlace de esta gran batalla. En Zacarías capítulo 14, es descrito el día del Señor, o sea, el tiempo de la ira de Dios. En total, el día del Señor dura un periodo de 1 año, pero Zacarías nos lleva a la conclusión de ese momento. He aquí el día del Eterno viene, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y las casas serán saqueadas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Jerusalén hoy en día es una ciudad dividida, la mayor parte siendo judía, pero la población de árabes y de no judíos continúa en incremento. Y ya que estos están teniendo más hijos, es solo cuestión de tiempo antes de que exista un número igual de judíos y no judíos. Y será obviamente la cara judía de la moneda la que será considerada como enemigos de estas naciones. Aquí es donde intervendrá Dios. Después saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el este y el oeste, haciendo un gran valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y notemos ahora, y el Eterno será rey sobre toda la tierra. Esta horrenda batalla no tendrá un verdadero contrincante, ya que el débil ser humano no podrá vencer a su Creador. Versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá el Eterno a todos los pueblos que pelearan contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se deshará en su boca. Superficialmente podemos ver esto como malas noticias, y ciertamente no es placentero de contemplar, y es muy triste que el mundo tenga que llegar a esto. Pero lo que sigue son las mejores noticias que podamos imaginar. De hecho, la mayoría de la gente lo consideraría imposible. Una paz genuina y perdurable. Una paz que va más allá del mero cesar de la guerra. Pero antes de que esto acontezca, deben suceder 2 cosas. A través de la historia del hombre ha existido un ser espiritual que emite actitudes de orgullo, egocentrismo, tendencias destructivas y perversión. Esta es la mayor razón por la cual el mundo está en tal desorden y por qué cada vez va peor. Este ser espiritual conocido como el diablo o Satanás dirige el curso de este mundo. Efesios 2. Y él les dio vida a ustedes que estaban muertos a causa de sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Cuando llegamos a entender la realidad de este espíritu maligno y su presencia en el mundo, podemos entender parte de la fuente de los pensamientos malignos que penetran nuestra mente. Podemos entender, a pesar de las más buenas intenciones de los seres humanos, por qué no podemos encontrar el camino hacia la paz.
Solo cuando Satanás haya sido quitado podrá existir la paz, y esto es exactamente lo que la Biblia nos dice que va a acontecer. Apocalipsis 20. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es llamada el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Quitar a Satanás es lo primero que tiene que suceder para que podamos tener paz. Pero hay algo más que es necesario. Nos es dicho en la Biblia que el hombre simplemente no conoce el camino hacia la paz. Al hombre le debe ser enseñado un camino mejor. Y eso es exactamente lo que la Biblia revela que va a suceder. Después del retorno de Cristo, Él le comandará a las naciones que envíen representantes a Jerusalén para observar la fiesta bíblica de los tabernáculos. Hemos leído antes que Jesucristo retornará para ser rey sobre toda la tierra y que derrotará a las naciones que peleen contra Él. Vimos esto en Zacarías capítulo 14. Pero aunque muchos cristianos creen en la segunda venida de Cristo, aquí hay algo de lo que pocos se dan cuenta. En vez de que se lo diga yo, leámoslo de la propia Biblia, en Zacarías capítulo 14. Y sucederá que de todos los que quedaren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año a adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Como podemos ver en estos versículos, no todas las naciones estarán dispuestas a someterse a Jesucristo cuando regrese. Pero después de unos años sin lluvia, y después de ver a las abundantes bendiciones que tendrán las naciones que envían los representantes a Jerusalén, eventualmente se someterán. Y aquí es donde podemos comenzar a ver las buenas noticias más allá de Armagedón. Notemos esta hermosa profecía de lo que comenzará a suceder después del retorno de Cristo en Miqueas 4. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera de los montes, y será exaltado más que los collados, y los pueblos correrán a él. Y juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. Y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Palabras similares son usadas en Isaías capítulo 2, donde además se habla de un tiempo que vendrá la paz. Yo sé, amigos, que estos tiempos suenan imposibles, pero si realmente creemos en el Dios de la creación, y al ver la exactitud de las predicciones bíblicas, ¿por qué debemos dudar de que Dios pueda hacer lo que el hombre no puede hacer? Traer la paz a este mundo en conflicto. La profecía continúa indicando el principio básico de la posesión privada de la propiedad, algo que la mayoría de la gente quisiera tener y que ayuda a traer estabilidad en la sociedad. Miqueas 4:4. Y cada uno se sentará debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Mucha gente en el mundo de hoy sufre de ceguera, sordera y enfermedades incapacitantes. Pero Dios dice en su palabra que después de Armagedón, sanará estas terribles aflicciones. Isaías 35. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo.
Hoy gran parte de la tierra es desierta o semidesértica, sin suficiente humedad para sostener la vida. Pero aquel que controla el clima nos dice a través de su profeta que el desierto será transformado en un precioso jardín. Versículo 1. Se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, porque aguas brotarán del desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. ¿Pueden imaginarse, amigos, el desierto árido repleto de abundante vegetación? Este programa es titulado El Mundo de Mañana por una razón. Al principio del programa mostramos el contraste entre el mundo de hoy en día y el mundo de después de Armagedón. En vez de contaminación tendremos agua limpia. El hombre aprenderá a cuidar la tierra y a hacer industrias que protejan el medio ambiente. Y cuando Cristo retorne, destruirá a aquellos que destruyen la tierra, a causa de la codicia humana. Apocalipsis 11:15. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y las naciones se enfurecieron, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que les des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Así es, Cristo va a regresar, y detendrá la destrucción de la tierra, y detendrá la demencia del hombre. Su retorno infundirá una nueva era de prosperidad y paz. Él sanará a los enfermos, y le enseñará al hombre las leyes que gobiernan la salud. Muchas de estas leyes pueden ser encontradas ahora en la Biblia, pero el humano les presta muy poca atención. Nos es dicho en la Escritura que el gobierno de Cristo durará 1000 años. Al retorno de Cristo, aquellos que le fueron fieles durante esta vida serán resucitados a la vida eterna. Pero no en alguna clase de jubilación eterna. Qué vacío y aburrido que sería eso. No, los verdaderos servidores de Dios son llamados para regir este mundo con Cristo como reyes y sacerdotes, o sea, gobernadores y maestros. En el mundo de hoy los gobernadores son elegidos por voto popular. Poderosos hombres y mujeres que obtienen y mantienen el poder por métodos corruptos. El gran filósofo chino Confucio reconoció el daño que esto le provocaría a la sociedad y sugirió que los gobernadores deberían ser elegidos basándose en calificación y aptitud para gobernar. Y esto es exactamente lo que Jesucristo está en proceso de hacer. Él está produciendo el carácter correcto en aquellos elegidos hoy en día, los que eligen su camino de vida. Pablo explica esto en Filipenses capítulo 2. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así como Jesús vino a servir a la humanidad, nosotros también debemos desarrollar la misma actitud de servir. Como Él instruyó a sus apóstoles en Mateo 20:25, sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros sea vuestro servidor, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar vida en rescate por muchos. Aquellos verdaderos seguidores de Jesucristo que aprendan a tener esta actitud hoy en día, serán líderes después de Armagedón, cuando Él pase a gobernar esta tierra. Y ustedes que escuchan este programa y que entienden estas cosas y responden a este conocimiento, les está siendo dada una oportunidad de ser uno de aquellos gobernadores. Aunque Jesús dijo anteriormente en el mismo capítulo, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Además dio una parábola en la que un hombre llegó al casamiento de un rey sin la vestimenta apropiada.
Esta es una parábola acerca de aquellos que son invitados al reino de Dios para gobernar con Cristo en su venida. Este hombre pensó que podía llegar así como él era, sin prepararse apropiadamente para el reino. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Mateo 22:13. Atadle de pies y manos, llevadle y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Para aquellos que realmente se preparen apropiadamente, habrá un futuro glorioso, ayudando a la humanidad para que aprendan el camino de la paz y la armonía durante 1000 años. Pero esto no es el final de la historia. El tiempo no me permite aportar todos los detalles, así que tendremos que esperar a un próximo programa para hacerlo. Si le gustaría conocer más acerca del mundo después de Armagedón, visítenos en elmundodemañana.org, donde podrá encontrar el informativo folleto Armagedón y después. Y asegúrese de encontrarnos la próxima semana aquí mismo, donde le traeremos más buenas noticias acerca del mundo de mañana, el tiempo después de Armagedón, y cómo puede usted ser parte del gobierno de Jesucristo cuando al mundo le será dicho cómo vivir en paz y en armonía. Nos vemos la próxima semana aquí mismo, a la misma hora. Hasta entonces, queridos amigos. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.